Bien, mis amados. Hoy estaremos compartiendo un tema sobre lo que les anticipaba. Y vamos a ir rápidamente a la palabra. Si me dan un instante, tengo que hacer un cambio aquí. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Vamos a ir entonces, hermanos, a Mateo, capítulo 13, versículos 44 hasta el 46. Mateo 13, versículos 44 hasta el 46. Realmente son dos cosas, habla de dos personas ahí, pero el tema realmente es el mismo. ¿Lo tenemos? Amén. Tal vez va a sonar un poco diferente por la versión que yo tengo, pero la palabra del Señor dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, por favor tengan en cuenta esto, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dejen eso marcadito ahí porque vamos a ir a algunos otros versículos y luego volveremos a este punto o a este mensaje. Amados hermanos, cuando Dios llama a un hombre o mujer, Él no lo hace porque tiene necesidad de dar aquel amor que Él comparte. No, Él no tiene necesidad de dar ese amor. Él es perfecto y su amor es perfecto. Por lo tanto, podemos contrastar al ser humano. En cambio nosotros, hermanos, la mayoría de las acciones humanas son motivadas por la necesidad de llenar un déficit o por suplir alguna falta en nosotros mismos. Dios nunca toma medidas para suplir, escuche bien esto, insuficiencias. ¿Saben por qué? Porque Él no las tiene. Las cosas que Él hace no las hace para remediar los errores que tal vez haya cometido. Él no hace esas cosas, Él no comete esos errores, porque como soberano absoluto y como fuente de todo suficiente, o sea, Él es autosuficiente. Todas sus acciones son sobre la abundancia de su plenitud. Amén. Hemos establecido este punto. Dios nunca actúa para añadir a su gloria nada. Su gloria es perfecta. Amén. Él actúa para mantenerla, su gloria, y desplegarla. ¿Ok?
En el pasaje que hemos leído anteriormente, vemos que la alegría al encontrar el tesoro es lo que motiva a este hombre a vender todo lo que tiene para justamente lograr hacerse o apoderarse de ese tesoro. Entonces, quiero remarcar que hay una alegría, que hay una gran alegría cuando alguien encuentra un tesoro. ¿Lo comprenden, cierto? Ok. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 37, versículo 4, que debemos deleitarnos en Jehová. Dice la palabra exactamente: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquí nos habla de algo anterior, que no es un sacrificio doloroso, sino más bien un gozo interno para que Dios pueda entender o conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero el gozo no se trata de algo que yo me encuentre por ahí. El gozo del que estamos hablando es el gozo de haber conocido o haber tenido deleite en el mismo Dios. En otras palabras, ese gozo depende de Dios, del Dios que tú tienes en tu vida. ¿Ok? Hay muchas personas que no tienen ese gozo porque no han compartido la misericordia de Dios. Y ellos están perdidos. Lo que ellos necesitan es convertirse a Cristo. Eso es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana. Y alguno puede preguntar o pensar si el punto central o crucial es la conversión. ¿Por qué no simplemente decimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad superficialmente cristianizada. Y digo superficialmente, bueno, hoy menos que nunca. Pero hay miles de personas perdidas que piensan que ellos creen en Jesús. Hace unos días, no sé si a alguno le mostré esa foto, tomé incluso la foto. Hace unos días leí en la parte trasera de un bus de esta ciudad que decía Svenska kyrkan, la iglesia sueca. Y le hace una pregunta a las personas: ¿qué quieren que la iglesia haga? ¿Pudieron leerlo? ¿Alguno lo ha leído? Sí, bueno, algunos lo han leído. Ellos preguntan al mundo: ¿qué quieren que la iglesia haga? Y hasta cierto punto alguno diría: bueno, yo quisiera que la iglesia tomara parte en esta labor social. Déjeme decirle que la labor social de la iglesia en Suecia es grande. Pero algunos dirían: yo quiero que la iglesia también me acepte lo que yo soy. Y eso suena considerado. Entonces el problema no es tanto, o no es solamente que la iglesia no sepa lo que tiene que hacer para alcanzar al mundo, sino que el mundo viene e impone sus deseos para que la iglesia los cumpla. Déjeme decirle, algunas veces he testificado de Cristo a algunas personas. Y cuando le decimos a la gente que debe creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, esto realmente suena sin sentido, sin significado para ellos. Por eso es que encontramos en las calles borrachos que dicen que son cristianos, parejas no casadas que duermen juntos, que dicen que son cristianos, personas mayores con mucho largo o con un largo tiempo en las iglesias, que no han disfrutado de la adoración ni la comunión con Dios, que no conocen realmente a Dios, pero dicen que son cristianos. Todo tipo de persona amante al mundo que asiste a la iglesia dice que es cristiano. Quiero, antes de
concentrarnos en la conversación. Creo que debemos revisar grandes verdades sobre la realidad, sobre esta realidad que hacen de la conversión de un ser humano algo totalmente necesario. La primera verdad que debemos enfrentar como seres humanos es que Dios es nuestro creador, a quien le debemos gratitud por todo lo que tenemos. La verdad, o la mejor evidencia de esto, está en nuestras propias vidas y en nuestro propio corazón. Porque automáticamente pasamos a juzgar a una persona que tal vez te desprecia cuando tú al contrario le has hecho un favor. ¿Qué sentimos? Que esa persona es desagradecida, ¿cierto que sí? Automáticamente hallamos a una persona culpable cuando no ha tenido gratitud hacia aquel que le ha demostrado gran amistad, gran amor y misericordia. La rapidez de nuestros corazones juzgan a personas desconsideradas, y esto nos hace realmente testificar sobre nuestra verdadera creencia. Nuestra verdadera creencia, hoy lo que nosotros entendemos y lo damos por hecho, es que los ingratos son culpables, que los desagradecidos son culpables. ¿Y sabe por qué nosotros actuamos así? Porque nosotros, en nosotros, tenemos parte de la imagen de Dios y del carácter de Dios. Y Dios no está de acuerdo con los desagradecidos. ¿Nadie quiere decir amén? O sea que todos somos desagradecidos aquí. No nos gustó nada eso. Lo voy a repetir. Dios no está de acuerdo con el desagradecido. No significa que usted tenga que pagar por los favores de Dios. Pero sí tenemos que tener una actitud de agradecimiento por todo lo que Él ya ha hecho, ¿o no? ¿Cuántos quieren agradecer en este mismo momento a Dios por su salvación? Gloria a Dios. Nosotros nos podemos irritar con alguien que nos ignora después de que le hayamos hecho un favor grandísimo. ¿Cómo es que ahora no me saluda? Después de que yo lo fui a ver al hospital, después y como que le damos la espalda y esa persona se va a sentir como mal. O yo me sentiría mal. Yo creo que eso es la voz de Dios en nosotros cuando entendemos la reciprocidad. Es una parte de la imagen de Dios en nosotros. Y sucede lo siguiente, creo que eso es que estamos considerando la gratitud como una obligación. Y déjeme decirle que esto es fundamental para entender el mensaje de hoy. La gratitud la consideramos como una obligación. De esta manera sabemos que en nuestro corazón también hay un Dios a quien debemos gratitud. Cuando vemos la gratitud o la ingratitud, cuando la podemos juzgar y medir, esto nos demuestra o nos hace recordar que tenemos un Dios que ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Ok. Sería demasiado hipócrita pensar que Dios espera menos gratitud por sus dádivas de lo que usted espera por las suyas. De esta manera, si simplemente tenemos un estándar moral en el cual automáticamente atacamos al prójimo, no podremos escapar entonces al hecho de que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón? Y esa ley y dice lo siguiente: esa ley nos dice que una criatura le debe a su creador un afecto de gratitud en la medida en que ese Dios ha sido bondadoso con nosotros. ¿Ok?
Déjeme decirle que nosotros desconocemos, ni siquiera nos imaginamos la profundidad, la intensa profundidad de la gratitud que a Dios le pertenece como creador del universo y ser nuestro creador. No entendemos siquiera en la más mínima parte cuánto agradecimiento Dios merece por ser Dios para nosotros. Y es que Dios no es Dios de todos. ¿Pueden entender eso? Dios es Dios de todos los que le recibieron. Y Dios es Padre de todo aquel que le recibió. Porque a través de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos dio derecho, nos dio un título, nos dio potestad de ser llamados sus hijos. Y como hijos, entonces usted y yo tenemos mucho más derecho, pero también tenemos un mucho más grande compromiso de ser agradecidos con Él. Quiero decirle algo. Ni siquiera necesitamos la Biblia para entender que somos culpables de ingratitud. Sabemos que no hemos rendido a Dios lo que nosotros mismos demandamos a los demás. Si Dios encuentra, o si Dios nos encuentra culpables por nuestra asombrosa ingratitud hacia Él, si nosotros de pronto no queremos reconocerlo y silenciamos eso que dice en nuestro corazón, haciéndonos un poco los distraídos y olvidándonos de que Dios merece toda alabanza, y eso es una forma de agradecer a Dios. Déjeme decirle que Dios ha preparado en su palabra mucho para decirnos en cuanto a aquellos que somos y son desagradecidos con Él. Romanos 1:18 al 21 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad de Dios con injusticia. Quiero abreviar un poco y decir que aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, por lo que Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. ¿Se dan cuenta que Dios se toma en serio el agradecimiento a Él? ¿Se da cuenta que Dios no se queda tranquilo cuando pasamos e ignoramos quién es Él? Mire, cuando cada humano se presente frente a Dios para dar cuenta de su vida, Dios no tendrá que usar alguna sentencia que esté escrita en la palabra, en la Biblia, para enseñar a las personas su culpa y su estado de condenación. Dios no necesitará siquiera la Biblia. Y le voy a decir por qué. Porque Dios nos puede decir claramente o preguntarnos, ¿no fue suficientemente clara o no estaba suficientemente claro en la naturaleza que lo que tuviste fue un regalo? Como mi criatura, dependiste de mí para respirar y para vivir, y dependiste de mí en todo. ¿Son conscientes ustedes de eso? No todos. Dios bendiga ese amén. Somos conscientes, sin necesidad siquiera de ir a la Biblia, de que nosotros no hemos agradecido a Dios. Hace un momento les hablaba de este punto. ¿Y cuál era? De que en nosotros hay una imagen de Dios que nos permite realmente hacer un juicio sobre las cosas que vivimos. Y una de las cosas que no nos agradan es el desagradecido. ¿Cierto que no nos gustan los desagradecidos? Pues entonces Dios nos puede preguntar, ¿tú tenías dentro tuyo ese conocimiento? ¿Tienes claro quién es desagradecido?
¿Eso no te dice nada con respecto a mí? Otra de las cosas que Dios puede preguntarnos sin siquiera citar la Biblia es la siguiente: ¿ha sido tu vida llena de alegría? ¿Has tenido alguna vez alegría y gozo en tu vida? ¿A quién se lo debes? Si fuéramos juzgados por esas cosas, el caso ya quedaría cerrado, ¿sí o no? Ya no habría más que preguntar. Otra gran verdad con la que debemos enfrentarnos es la ira de Dios sobre nosotros por nuestra ingratitud. Nosotros, déjeme decirle, no permitimos que nadie nos sea ingratos. No nos gusta. Y repito esto porque quiero que hagamos ese paralelo con la actitud de Dios. Y aunque sabemos que cada cosa que Dios hace y dice es santa, voy a decirles algo. Si nosotros no permitimos que alguien sea desagradecido con nosotros, cuánto menos Dios. ¿Por qué? Porque la rectitud de Dios, lo que le hace sentirse mal, lo que hace que Dios obre o que reaccione, es la rectitud de Dios. Y eso significa que Él sostiene, y escuche esto, es intocable la grandeza de su gloria. Por eso Él al desagradecido le llama y le quiere poner a cuentas. Cuando nosotros por nuestra ingratitud desechamos la gloria de Dios, la cuenta de justicia debe ser resuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando desechamos la gloria de Dios, quedamos en deuda con Dios. Y la palabra del Señor nos dice que ser desagradecidos con Dios es pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Romanos 6:23. Entonces entendamos esto: un pueblo desagradecido está en deuda de pecado contra Dios. Porque un pueblo desagradecido es un pueblo que menosprecia la gloria de Dios, es un pueblo que menosprecia entonces la obra de Dios, es un pueblo que menosprecia la cruz de Cristo, es un pueblo que menosprecia el dolor que Dios tuvo al ver a su hijo morir en manos de pecadores por culpa de los pecadores. Y esa es la gloria de Dios que Él no quiere que usted y yo pisoteemos. La noticia más terrible en el mundo es que hemos caído bajo condenación de nuestro Creador y que Él está unido a su propia justicia y carácter para preservar la gloria que Él merece. Él se pone su justicia de frente para preservar, para que sea vista, pero que sea guardada también su gloria. Amén. ¿Y cómo lo hace? Mostrando su ira por el pecado de la ingratitud. Pero hay otra verdad, y es que ninguno de nosotros puede aprender ni de la naturaleza o de sus propias conciencias la gran verdad que debe ser dicha a nuestro prójimo, que debe ser hablada en las iglesias, que debe ser llevada como el mensaje de los misioneros en el mundo, la llamada grandísima buena noticia, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que Dios ha decretado de tal forma que podamos satisfacer, escuche bien esto, las demandas o lo que Él exige en su propia justicia. ¿No me han entendido? Parece que no. Ok. Su justicia dice que todo pecado debe ser pagado. Ok, o la paga Cristo en la cruz o la paga el hombre en el infierno. Pero todo pecado debe ser pagado. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, las demandas de su propia justicia son que el pecado debe ser pagado. Pero entonces Dios ha decretado algo nuevo y va a satisfacer
su justicia. O sea, va a haber pago por el pecado sin condenar a toda la raza humana. ¿Ok? Él lo ha tomado. Escuche esto. Dios, Él mismo ha tomado la justicia, el pago por el pecado, lo ha tomado sobre sí, sin tomar en cuenta algún mérito en nosotros, porque no hemos hecho nada para ser salvos, ¿cierto que sí? No hemos hecho nada. No podemos hacer nada para llevar a cabo nuestra salvación. La sabiduría de Dios ha ordenado una forma para que el amor de Dios sea llevado a nosotros de tal forma que su justicia, su rectitud, escuche esto, su justicia no está siendo socavada, no está siendo dañada, sino que Él ha hecho algo. Él encontró la solución, y es a través del amor que tuvo por la humanidad, que Él mismo fue a pagar la deuda suya y mía. ¿Es esto sabiduría? ¿Pueden ver la sabiduría de Dios? ¿Cómo arregló el problema? Usted y yo estábamos condenados, ¿sí o no? ¿Qué dice la ley? Que nosotros estamos condenados por cada uno de esos mandamientos que hemos quebrantado. ¿Están de acuerdo en eso? Ok. Entonces, por favor, busque 1 Corintios 1:23. Veamos la sabiduría de Dios. Aquí vemos a Pablo hablando en 1 Corintios y dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y míralo, qué bueno, los que han estado estudiando los viernes van a pensar en algo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, eso los que no son judíos, o sea, griegos y los demás, locura o necedad. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entendemos eso? Es el poder que obra para salvar tu alma, y es la sabiduría de Dios para no tener que destruir a toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios crucificado, es la sabiduría de Dios por la cual el amor de Dios puede salvar a pecadores de su ira y al mismo tiempo demostrar que Él es justo. Wow. Él se hizo justo llevando su pecado y el mío. Amén. Veamos un poco más de Biblia. Vamos a ver mucha Biblia hoy. Romanos 3:25 dice, y el 26 dicen: a quien Dios exhibió, está hablando de Cristo, públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, para que en su paciencia, en su tolerancia, o porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Yo voy a explicar esto un poco más. Él pasó por alto, no cobró todos los pecados del Antiguo Testamento, sino que perdonó pecados de los hombres ya muertos. No todos, algunos son juzgados, pero aquel que se acercó a Él, como David, ¿recuerdan a David que pecó terriblemente? Él dice que Dios, en su tolerancia, en su paciencia, pasó por alto esos pecados cometidos anteriormente, para demostrar hoy, en este tiempo, que Él es justo, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene. Que Él sea justo en el Antiguo Testamento y sea justo hoy. Pero eso necesita algo: al que tiene a Jesús, que tiene fe en Jesús, y no solamente fe en un Jesús lejano, sino en un Jesús
totalmente revelado en su corazón. Amén. ¿Cómo puede entonces Dios perdonar? ¿Conocen la palabra exonerar? ¿Cómo puede Dios exonerar a pecadores que han sido malagradecidos de su gloria y no han demostrado respeto a su justicia, ni tampoco se han comprometido con su gloria? ¿Cómo puede Dios hacer eso, de perdonar todo ese pecado? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21. Yo le voy a decir, no, voy a ir a muchos versículos, por favor apúntelos y mejor lo busca después. Haga como usted quiera, pero le recomiendo esto. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. ¿Estamos entendiendo un poco más? Amén, gloria a Dios. Romanos 8:3 dice que enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que la carne corrupta de los hombres fue bañada o representada por la sangre santa y el cuerpo santo. La carne, la humanidad de Cristo totalmente perfecta y santa. Eso es lo que Dios hizo. ¿Ok? ¿Cuántos saben que Cristo era hombre? Pero entonces Él en su sabiduría, Dios trae a Cristo, quien es totalmente santo, para derramar sobre Él toda su inmundicia y la mía, con el único objetivo de que nosotros lo veamos a Él como alguien justo y que nosotros entendamos que esa es su gloria. Y Él mismo, dice en 1 Pedro 2:24, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Si la noticia más terrible del mundo es que hemos caído en juicio de condenación de nuestro Creador, y Él está unido a su carácter de su justicia para preservar la gloria que Él merece, pues entonces la mejor noticia en todo el mundo es el Evangelio. Es que Dios dictó sentencia sobre su Hijo en nuestro lugar, como dice Gálatas 3:13, y así demostró su justicia, que está unida. Escuche esto, ahora mire cómo hace Dios. Mire la sabiduría de Dios. Ahora une su justicia. Esa justicia la une a su propia gloria. Y así puede seguir salvando a pecadores como usted y como yo. Puede agradecerle a Dios por eso. Cristo murió solo por los pecadores, ¿cierto que sí? Pero Él murió por todos los pecadores. A ver, ¿es que hay algún hombre que no lo sea? Cristo murió por todos. Y esta es la gran verdad que debemos oír. Existe una condición que debemos conocer para poder ser salvos. Y que esta es la parte, creo, esencial de este tema. Algunos se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es probablemente la más importante pregunta que cualquier humano puede hacerse. Vamos a ver por un momento las diferentes maneras en que Dios contesta a esta pregunta. Por favor, alisten también sus lápices y papeles ahí, porque voy a dar algunos temas, algunos textos. Ya he tocado este versículo hoy, está en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor y serás, ¿qué? Salvo. Entonces Dios contesta esta pregunta con su palabra. También dice en Juan 1:12, algo que también dije ya hoy, y es que debemos recibir a Cristo, porque todo aquel que le recibe, ¿qué pasa? Le da potestad, le da poder para convertirse en hijo de Dios. La respuesta en Hechos 3:19 es: arrepiéntete. Arrepentirse es darle la espalda al pecado. Arrepiéntete para que tus pecados sean borrados. La respuesta en Hebreos 5:9 dice, la respuesta en Hebreos 5:9 es la obediencia a Cristo. Jesús se convirtió, si usted lee ese versículo,
entenderá que Jesús se convirtió en la fuente eterna de salvación para aquellos que le obedecen. ¿Ok? Jesús mismo respondió esa pregunta de varias formas. Por ejemplo, él dijo en Mateo 18:3 que hacerse como un niño es una condición para la salvación. Él dijo así: de cierto te digo que a menos que seas como un niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. En Mateo, la condición de autonegación es el perder el deseo de las cosas de este mundo por la vida en Cristo. Si cualquier hombre viene a mí, decía Jesús, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera, dice Cristo, que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Jesús también dice en Mateo 10:37 que la condición es amarlo más a Él que a cualquier otra persona. Él dice que aquel que ame más a padre o madre que a mí no me merece o no es digno de mí. Y el que ame a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En 1 Corintios 16:22 dice algo tremendo. Ese versículo búsquenlo para que, por favor, en un momento lo leemos. 16:22. ¿Lo tienen? Wow, este versículo es muy fuerte. Mire, dice así. ¿Lo tienen todos? Levanten la mano el que todavía no lo tenga. Lo levantaron muchos. Ok. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Saben lo que significa la palabra anatema? Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Wow. Pero aquí hay un versículo que más bien sí nos puede animar un poco. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lucas 14:33 nos dice que la condición para la salvación es que seamos libres del amor a nuestras pasiones. Cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo, dice Jesús ahí. Entonces existen condiciones en el Nuevo Testamento que dicen que debemos conocer para así beneficiarnos de la muerte de Cristo y ser salvados. Nosotros debemos creer en Él, recibirle, volvernos de nuestros pecados, obedecerle, humillarnos a nosotros mismos como niños y amarle más que lo que amamos a nuestra familia, nuestras posesiones en esta vida. Esto es lo que significa ser convertido a Cristo, y esto solamente es el camino de una vida eterna. Yo no sé si usted se está dando cuenta de algo, pero ha pasado mucho tiempo del que nosotros hemos conocido de Cristo. Y mucho de estos versículos que han apuntado ahí, que vamos muy rápido, ustedes lo han leído más rápido que yo en sus vidas, en sus tiempos de estudio de la palabra. Lo han leído tan rápido que no lo han entendido. Algunos de ustedes no lo han entendido y no se han dado cuenta de que la palabra de Dios tiene que volver a ser leída. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos entrar profundamente en la palabra de Dios. Dígame una cosa: ¿qué es lo que mantiene entonces estas promesas? ¿Qué las une? ¿Qué cosas impiden a una persona llevarlas a cabo? Yo creo que la respuesta está en la parábola de Mateo 13:44 que hemos leído al inicio. ¿Recuerda que les dije que se quedaran ahí? Y miren, dice la escritura, lo vamos a ir mirando despacio,
el reino de los cielos. ¿Qué encierra el reino de los cielos? La gloria de Dios. Amén. Es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre descubrió. ¿Y qué hizo? Lo ocultó. O sea, él lo encontró en una tierra que no era suya. ¿Cierto que no era suya? Porque si no, ¿para qué la iba a ir a comprar? Entonces, y aquí vamos al punto, ¿por el qué? Por el gozo que tiene, por la alegría que le produce haber encontrado el tesoro más grande que nunca jamás soñó, va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Esta parábola describe cómo una persona es convertida y traída al reino de los cielos. Él descubre un tesoro y es llenado de gozo. Y ese gozo hace que venda todo lo que tiene de tal forma que pueda tener ese tesoro. Amado hermano, tú te conviertes a Cristo cuando Cristo se convierte en el tesoro más grande de tu corazón. Amén. Cuando Él se convierte en tu santo gozo. El nuevo nacimiento que sucede, ese amor que sucede, esa grandísima alegría, ese gozo que hay, es la raíz de todas las condiciones de la salvación que hemos visto. Hemos leído cómo Dios lo ha hecho, pero luego vemos cómo se lleva a cabo. Él primero nos muestra su justicia. Él quiere que la gloria de Él sea respetada, pero luego hace algo. ¿Y qué es lo que hace? Entrega a su Hijo. Pero si usted y yo todavía no tenemos gozo porque Dios entregó a su Hijo para que no seamos salvos, entonces, para que nosotros seamos salvos, entonces es porque aún no somos salvos. Si no tenemos gozo por haber encontrado el tesoro más grande, es porque no entendemos quién es Cristo. Y si usted no ha entendido quién es Cristo, yo pido hoy al Espíritu Santo que revele a Cristo en su corazón, en su vida, en su alma, para que no solamente sea una información en su vida, sino que esto traiga gozo en su vida diario de haber conocido el tesoro más grande que cualquier hombre pueda alcanzar, la salvación de su alma. Nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos cuando Cristo se convierte en el tesoro en el cual encontramos el más grande deleite, que es confiar en Él, obedecerle y convertir esto en nuestro hábito moral y vivo y normal y diario. Amén. Algunos pueden decir, déjeme decirle que me atrevo a repetir esto, por cosas que yo he hablado con la gente. Y algunos podrían decir que tal vez uno pudiera decidirse por Cristo sin tener que tener ese gozo. Parece locura eso, ¿cierto? Pero hay gente que piensa así. Yo no puedo ver que si otro mantiene en la iglesia aplaudiendo, ¿qué hace ahí metido todos esos días? Y aparte de eso levanta las manos. Yo con saber que Cristo es mi Salvador me es suficiente. Yo creo que no sabe lo que está diciendo. Algunos pueden decir en contra de esto: ¿es posible tomar esta decisión por Cristo sin el incentivo del gozo? Yo lo dudo. Yo lo dudo, de verdad que sí. ¿Pudiera usted hacer eso? Ahora, si usted pudiera hacer eso, ¿qué beneficio traería eso en su vida? ¿Qué traería de beneficio a su vida decir que usted es salvo, pero nunca tener gozo por su salvación? No hay ninguno. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Encuentran ustedes o ven un conflicto entre el valor del tesoro que este hombre encuentra y la felicidad que ese hombre encuentra? ¿Hay algún conflicto ahí? No existe. No hay un conflicto ahí. Al contrario, hay algo que hace una unidad. ¿Ok?
Y eso es ser uno en Cristo. Tener el gozo por la salvación. Entonces la respuesta es no. Les decía al principio que la mayoría de las acciones humanas son motivadas por la necesidad de llenar un déficit. Y una cosa que pudiera agregar es que no existe evidencia alguna en las Escrituras de que Dios aceptara o aceptaría a personas que vienen a Él por cualquier otro motivo que no sea el de agradarle a Él. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Si usted no puede agradar a Dios, pues Dios no creo que lo pueda aceptar. La Biblia lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solamente sin fe, sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que agrada a Dios? Decimos, acabo de decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Para cualquiera que quiera estar cerca de Dios, debe creer, dice la Escritura en Hebreos 11:6, debe creer que Él existe. Y escuche esto, la frase que es importante para acoplar todo, acoplarlo a lo que hemos dicho, y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes agradar a Dios a menos que tú vengas a Él buscando tu recompensa. Aunque no se trata de recompensas físicas, ¿ok? No se trata de recompensas materiales. Tu recompensa, tu anhelo debe estar puesto en la recompensa en el cielo. Amén. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro cuando Pedro se enfocó en su autonegación y quería sacrificarse? Y dijo en Mateo 19:27, si quiere vaya un momento ahí. Él dijo, Mateo 19:27, Él dijo: nosotros hemos hecho una decisión por ti, Señor. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo hago alguna abreviatura ahí. Dice así, Mateo 19:27. Repítalo el que lo tenga ahí. Jesús vio el orgullo. Nosotros hemos hecho la heroica decisión de sacrificarnos por ti, Jesús. Y como Cristo sacó ese orgullo del corazón de Pedro, Él le dijo: no existe alguno que haya dejado todo por mí que no reciba su recompensa ahora y en la vida eterna. Pedro, le dijo Jesús con estas palabras: si tú no vienes a mí porque soy el más grande tesoro de todas esas cosas que tú has dejado, o que todas esas cosas que tú has dejado, entonces tú nunca has venido a mí. Tú sigues enamorado de tu autosuficiencia. Amado hermano, si usted viene a Cristo, pero no enamorado de Él, sino enamorado todavía de las cosas del pasado, si en su corazón usted sigue añorando el pecado que cometía, déjeme decirle que usted no es nacido de nuevo, que usted tiene que volver a la palabra, que usted tiene que medir en este momento el estado del calor de su corazón. Si usted no quiere ser como un niño porque prefiere las cosas del mundo, pues entonces usted nunca ha conocido la verdad de Cristo. La condición de la salvación es que tú vengas a Cristo y busques la recompensa y que encuentres en el tesoro de tu corazón, que es un santo gozo. Que tu vida refleje la verdad de que tú eres nacido de nuevo. Que en tu vida haya un gozo tan grande que nada de las cosas de la vida puedan moverte, ni quieras volverte.
Que no sientas lo que sintió Pedro, que dijo, es que yo he dejado todo. Ahora, ¿sabe? Pedro sí podía decir eso. Yo he dejado todo. Dejé mi familia. Juan dejó a su padre, su trabajo, su barca, su futuro. ¿Qué has dejado tú? Si a algunos aún les cuesta dejar sus malos hábitos, si a algunos aún les cuesta dejar las cosas mañosas que hacían el mundo, ¿cómo podríamos nosotros replicar delante de Dios? Hermanos, debemos recordar algo. Si usted quiere adueñarse de esta verdad de Dios, debemos reconocer que Dios es nuestro creador, a quien le debemos gratitud por todo lo que tenemos. Ninguno de nosotros aún, hermano, siente lo profundo, lo intenso, lo consistente y lo inmensamente grande, perdón si no tengo más palabras para explicar esto, en lo que consiste la gratitud que le debemos a nuestro creador. Nosotros estamos bajo una justa condenación de parte de Dios. ¿Entendemos eso? Estamos bajo condenación si hemos sido malagradecidos con Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Merecemos esa condenación, sí o no? Tenemos que entender que en la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados, Dios ha formado, ha creado la manera de satisfacer las demandas de su justicia, o sea, la forma de pagar el pecado y alcanzar, por medio de esa nueva fórmula, alcanzar la salvación de su pueblo. Finalmente, la condición que nosotros debemos tener para beneficiarnos de esta grande salvación es que nosotros seamos realmente convertidos a Cristo. Y conversión a Cristo es lo que pasa cuando Cristo se convierte en tu tesoro y en el santo gozo de tu corazón. Cada invitación bíblica de la palabra de Dios está enraizada, está fundamentada en la promesa de un tesoro purificado, tu corazón junto a Dios. Usted me diría, bueno, pastor, ¿y cómo es que hago eso? Porque yo lo he intentado. Porque llevo años leyendo la Biblia, ¿y por qué? Hay dos grandes obstáculos entonces que debemos salvar. Hoy debemos entender de una manera mucho más práctica. Vemos que hay un choque entre la justicia de Dios y el orgullo del hombre. La justicia de Dios es su inquebrantable celo por la exaltación de su gloria. Ahora lo entendemos un poco mejor. Dios está celoso de que su gloria sea siempre manifestada. Eso de parte de Dios. El orgullo del hombre es su incesante celo por la exaltación de su propia gloria, la exaltación de su yo. Pero veamos la diferencia. Lo que en Dios es justicia, o sea, guardar su gloria, en el hombre es pecado. Porque el hombre no tiene derecho a guardar ninguna gloria o quererse llevar ninguna gloria. Porque ¿qué mérito tiene el hombre? Ninguno, ¿cierto así? Ese es el punto de Génesis 3. El pecado entró en el mundo por la tentación, cuya esencia fue, ¿cuál fue la esencia de la tentación? Serás como Dios. Y es así que el esfuerzo de imitar a Dios en este punto, escuche esto, el querer imitar a Dios en este punto es la esencia de nuestro pecado, de nuestra corrupción. Nuestros padres cayeron, sucumbieron en ese punto. Luego todos nosotros le seguimos y ahora es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tomamos el ejemplo de la imagen de Dios que estaba destinado, escuche esto, estaba destinado a reflejar su gloria en el mundo. Y vemos esto y nosotros le damos la espalda a la luz. Y nos enamoramos. ¿Sabe de qué nos enamoramos nosotros cuando estamos de espaldas a la luz? De nuestra propia sombra oscura, de la pobreza, de la mediocridad,
de la vileza. Nosotros los hombres nos enamoramos de los desperdicios. Nosotros los hombres nos enamoramos solamente de un reflejo de nuestra propia figura. Y no solamente eso. Queremos a veces desesperadamente convencernos de que lo que hacemos está bien, despreciando la gloria de Dios. Y a veces llenamos nuestro orgullo, llenamos nuestra propia gloria, creamos nuestra propia gloria, trayendo a nuestras casas los últimos avances tecnológicos, o hablando de las grandes habilidades que tenemos, de las hazañas o logros académicos, incluso de nuestros logros sexuales. Algunos traen como gran bandera su apariencia y cómo tiene un nuevo corte de pelo que es más llamativo que la gloria de Dios. Nos miramos frente al espejo y decimos: oh, qué lindo estoy hoy, qué bella estoy hoy, dicen las mujeres, olvidándonos de la gloria de Dios, olvidándonos de la faz de Cristo que es reflejada en esta palabra preciosa. A ese orgullo, hermanos, que tenemos nosotros, al orgullo, amor por nosotros mismos, le añadimos, aunque no nos demos cuenta, desprecio por la gloria de Dios. Ver a un niño pequeño, casi de brazos, un niño de 2, 3 años, despreciar el beso de su padre o de su madre. ¿Han visto los niños que dicen: no quiero que me beses? Y la gente dice: ay, tan lindo. Se ve gracioso el niño, ¿cierto? Llega a ser hasta cómico. Pero cuando nosotros despreciamos el amor de Dios, cuando no somos conscientes de su amor y el orgullo nos domina, entonces, si nosotros como padres nos sentimos tristes cuando un hijo nos menosprecia, cuánto más nuestro Creador. Cuánto contristamos a Dios por querer buscar nuestra gloria. Mi amado hermano, conforme nuestro orgullo desprecia la gloria de Dios, su justicia le obliga a derramar su ira sobre nuestro orgullo. Y usted dirá: pastor, este tema está muy largo. Pastor, este tema no me gustó mucho. ¿Cuántos piensan así? Ya sé que no lo van a decir, pero si eso le está pasando, me alegra, porque no vine para convencerlo a usted de un mensaje que lo llene de fuego, de gozo y de cosas así. Yo quiero porque usted vea que hay una salida. Y aquí quiero que leamos todos este versículo, por favor. Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero aclarar este versículo porque se han dicho muchas cosas con referencia a él. Incluso los teólogos dicen muchas cosas con respecto a este versículo. Pero escuche esto. Hemos pensado que este versículo significa que cuando alguien escucha aquí, ya le nació la fe, solamente porque escuchó que el pastor dijo algo y repitió la Biblia. Déjeme decirle y piense en esto. La voz humana jamás tuvo poder para penetrar en el corazón, y sería por tanto elogiar demasiado al hombre si dijésemos que el hombre posee la virtud de regenerarnos por sus palabras. Sería elogiarlo demasiado. E incluso la luz de la fe es de por sí tan maravillosa, tan excelente, tan grande, tan sublime, que tampoco podemos atribuir al hombre el poder de comunicarla. No porque un hombre hable, entonces están sucediendo las cosas ahí. ¿Ok?
Por lo tanto, mi amado hermano, la palabra que debes oír es la palabra que el Espíritu Santo habla. ¿Cómo sucede eso? La fe viene por el oír. En el original, ese oír significa mensaje. La fe viene por el mensaje de oír la palabra de Cristo. Pero ¿quién es el que revela la palabra de Cristo? Necesitamos permitir y entender que así que la fe es por el mensaje y el oír la palabra, el verbo de Dios. Quien revela a Dios es Él. Mi amado hermano, es necesario que usted vuelva a la palabra. Es necesario que el Espíritu Santo le diga a usted la palabra, le recuerde la palabra, que Él le abre la palabra para que entonces pueda nacer fe en su vida y creer que lo que Dios le ha ofrecido, ese tesoro que Dios le ofrece, que es la salvación, que es la presencia de Dios en su vida, ese tesoro entonces sea amado en su corazón, sea lo más grande, lo más sublime que usted pueda tener. Mientras vivamos pensando que un mensaje en una iglesia hará que nosotros cambiemos, ¿qué creen que va a pasar? Si esa palabra no entra en su corazón, si el Espíritu Santo no se la hace escuchar, usted pasará el tiempo en la iglesia y en su vida no podrá usted disfrutar de ese tesoro que es Cristo. No habrá en su vida un estilo del cual otros podrán decir: quiero tener eso que este hombre, que esta mujer tiene. Porque usted menospreciará todas las otras cosas, querrá deshacerse de todas las otras cosas con tal de tener el tesoro en su vida, que es Cristo manifestado en su corazón para salvación y vida eterna. Esa es la verdad de la palabra, ese es el tesoro. Escuche la palabra, llévelo al interior, en su lugar secreto. Tome esto como algo serio, hermanos amados. Tome la vida en Cristo como algo más grande que cualquier otra cosa. No hay nada más grande, mis amados. Hace un rato les decía, sería muy triste y habría muchísimas lágrimas en el cielo si en este mismo día Dios viniera y nos lleváramos las sorpresas de que muchos de nosotros tal vez no estemos en el grupo, porque no hemos atesorado lo que Dios ya hizo. Simple y llanamente porque la palabra la hemos leído por leerla, si es que la hemos leído. Yo aseguro que nadie va a levantar la mano después de esta pregunta. Pero ¿cuántos de ustedes llegaron el domingo pasado a la casa, tiraron la Biblia y hasta hoy la vuelven a abrir? Ya les dije que no levanten la mano. ¿Cree usted que eso es mostrar amor por el tesoro más grande que Dios le ha dado? Vamos a volver a la palabra. Vamos a escudriñar esta palabra, acompañados de la mejor compañía, su Santo Espíritu, para que podamos entender y reconocer y ver y querer dejar todo con tal de hacernos con el tesoro más grande que podamos encontrar. Nos ponemos en pie y oramos.